Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 181 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues no te lo vas a creer, pero he vuelto a poner la calefacción en casa. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Sí, yo pensaba que me había librado y venía el buen tiempo, el calorcito. Ostras, un par o tres de días de frío que la casa se me ha congelado. Parece que ya, ahora sí que sí, vamos hacia solecito constante y calor y jugando a golf, que eso es lo que más mola. Yo empecé a jugar ya en pantalón corto. El otro día, ya me viste, Ujú. a la que puedo pantaloncito corto. Así que nada, bueno, veremos la evolución. Se supone que los próximos días ya van a empezar a ser calurosos y a ver qué nos encontramos. ¿Jugaste el fin de semana pasado? Ujú. Una vuelta buena, no cumplí handicap, hice +1, pero las cosas van saliendo, pero cuando este es el gol, ¿no? De siempre, cuando una cosa se ajusta, la otra se desajusta, y cuando la segunda la reajustas, la primera se desajusta, y así vas en bucle, ¿no? El driver fue horrible, el resto del juego bien, pero claro, drivers cortos, con recuperaciones, con lo cual así es complicado. Me agarré todo lo que pude y bastante que me agarré. Pero bien, sé dónde está el fallo. Sí, el driver es importante. Cuando vas bien con el driver te simplifica todo. Ya lo hablamos hace unas semanas, ¿no? La importancia de hacer distancia y sobre todo desde el tee. Ujú. Así que hay que afinar esa parte para acabar de mejorar del todo. Sí. Y hoy queremos hablar de un tema que yo creo que va a ser difícil ponernos de acuerdo. En general es bastante subjetivo porque cada uno vive el golf y la evolución de su nivel de una forma muy personal y cada uno vive la suya. Y a pesar de que sí que se puede manifestar cosas comunes, ¿no? Depende de muchas cosas, con lo cual vamos a hablar de algo que a lo mejor nos escucháis algunos y no estáis de acuerdo, o incluso entre Alex y yo tendremos discrepancias. Y esto viene a raíz de un comentario que nos escribió un seguidor en iVoox, que tiene un nickname LMRirik, que nos escribió hace 2 o 3 semanas y nos preguntó cómo saber si vas evolucionando bien según el tiempo que llevas jugando o el tiempo que llevas entrenando, ¿no? Y luego también nos hacía otra pregunta que es cuál suele ser la proyección de esa evolución de handicap según el tiempo empleado. Claro, muchas veces nos podemos plantear, ¿no? ¿Realmente estoy mejorando o me estoy engañando a mí mismo? ¿Voy bien, voy mal? ¿Por qué tengo la sensación de que casi todo el mundo mejora más rápido que yo? Seguro que hay mucha gente que tiene esa sensación. Al final es un tema pues muy personal. Estoy muy de acuerdo contigo en que cada trayectoria de cada uno es personal, pero sí que es cierto que estamos hablando de cómo evoluciona el handicap o si estoy en la proyección correcta de evolución de handicap según el tiempo empleado. Pero yo voy más allá. ¿Estar bajando handicap implica mejorar? ¿Se puede mejorar subiendo handicap? Pues yo te contestaría que sí a las dos. O sea, si bajas handicap, en general seguramente quiere decir que estás mejorando, ¿no? Pero también puede ser que estés subiendo el handicap y cada vez juegues mejor. Lo que pasa es que estés pues con una serie de condicionantes que te llevan en ese momento a subir el handicap, porque el handicap ya sabemos cómo es. Al final es una media de las 20 últimas vueltas que has hecho en torneo o vueltas valederas. Y claro, en función del calendario, pues te pueden venir en un mal momento que se te vayan vueltas buenas cuando a lo mejor estás jugando mejor que cuando hiciste esas vueltas, a nivel general, ¿no? Con lo cual, yo creo que la respuesta yo creo que sí a las dos preguntas que tú planteabas. Por puntualizarte, no es la media de las 20, sino que se cogen las últimas 20 y se hace la media de las 8 mejores. Sí, sí, exacto. Es un potencial. Eso es. Claro, hay muchas preguntas aquí. ¿Cómo debe ser la curva de aprendizaje del golf? Es una pregunta muy abierta y cada uno, la curva es suya y es única. Pero sí que es cierto que puede haber patrones en base a ciertas variables que te puede dar una idea de si estás mejorando según esas variables o no estás mejorando, ¿no?
no lo miramos como un valor absoluto de bajada de handicap, porque eso nos va a llevar a error, ni tampoco hay que hacer comparaciones. La típica pregunta de, joder, es que yo juego con el de al lado o siempre que juego con gente que conozco me da la sensación de que ellos mejoran mucho más rápido que yo. O sea, igual que no te tienes que comparar con el juego del que está al lado, y más si juegas Stableford, porque la otra persona juega con sus puntos, tú juegas con los tuyos, ya tengas más o menos puntos, tampoco yo creo que es bueno compararse con el que tienes al lado de si está mejorando o no está mejorando. Porque aquí hay muchas variables. Cuánto entreno, cuánto juego, cuánto le dedico a mirar golf. Entonces, bueno, es complicado resolver esta pregunta, ¿no? Pero para mí la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a jugar a golf es, vale, yo empiezo a jugar a golf, llevo un tiempo jugando, ¿y cuánto tardo en pasar de ser un jugador principiante a un jugador decente? Y de aquí sale una segunda pregunta. ¿Qué significa ser un jugador decente? Ujú. Sí, esto, evidentemente, cada uno tendrá su perspectiva y su opinión, porque además, claro, cuando no juegas a golf, desde fuera puedes pensar, pues, por ejemplo, un handicap 18 puede parecer un jugador buenísimo, pero luego desde dentro, cuando ya estás metido en el ajo y tú mismo eres handicap 18, te ves a ti mismo como un jugador malo porque a lo mejor te comparas, ¿no? Con jugadores mejores que vas viendo por ahí, ¿no? Con lo cual se distorsiona muchísimo la percepción de lo que es un jugador decente. Pero bueno, a nivel general, y aquí podéis estar más o menos de acuerdo con lo que yo voy a decir, ¿eh? Podría ser que haya cosas que digas, para mí eso no es un punto indicativo para ser un jugador decente. Pero podría ser que sí, ¿no? Alguien que rompe de forma regular el bajar de 100. Alguien que empieza a perder pocas bolas. Alguien que puede jugar una vuelta completa sin grandes catástrofes. Alguien que tiene cierto control del juego. Y en particular del juego corto, ¿no? Que a lo mejor es donde al final se materializan las vueltas, ¿no? Cuando estás fino. Alguien que ya empieza a entender de estrategia. Al menos la estrategia más básica, ¿no? Para mí, el que reúne estas condiciones ya empieza a ser un jugador decente. Y a lo mejor me dejo alguna cosa, ¿eh? Pero yo creo que por ahí uno ya puede decir, bueno, este ya sabe de qué va, ya se sabe mover por el campo y de vez en cuando hace buenas vueltas. De acuerdo contigo, Sergio. Es más, por añadir algún dato más, los últimos puntos que has comentado son la causa de que luego ese jugador decente rompa de forma regular los 100 golpes. Porque al final, si pierdes muchas bolas, tienes muchas penalizaciones. Eso te puede provocar catástrofes hoyo tras hoyo. Si vas largo desde el tee y la bola la dejas en juego, ya no digo en calle, en juego, pero no controlas nada el juego corto, vas a empezar a tripatear y a hacer 4 putts y no sacar de bunker y no meterla en green con un chip, pegar un sapo, pegar filazos, llegas a los 100 golpes de manera rápida y fácil. Y si vas tirando bolas sin una estrategia sencilla o básica, pues complicado, ¿no? Y al final comentabas lo de los 100 golpes, porque al final 100 golpes, si compramos un par de campo que es par 71-72, la mayoría de campos, ¿vale? Supongamos que es 72. Hacer 100 golpes es hacer más 28 de campo, y recordemos que tú hagas más 28 de campo no significa que seas un handicap 28, porque al final tú juegas con un slope de campo. Normalmente un handicap 23-24 le suelen dar 27, 28, 29 puntos, que sería el hacer esos 100 golpes para cumplir su handicap, ¿no? ¿Y a dónde quiero ir con eso? Que esa persona handicap 23, 24, 25 que está sobre los 100 golpes, o bajando de 100 algunas veces y otras no, la media en España de jugadores con licencia que juegan torneos está entre 23 y 25 de handicap. Con lo cual, a un jugador medio te va a hacer 100 golpes. Hay mucha gente que no va a bajar nunca de 100 golpes, con lo cual yo creo que es una buena definición de jugador decente. Sí, exacto. Con lo cual ahí ya tienes un nivel, ¿no? Base, en el que podríamos decir, bueno, este ya empieza a ser un jugador decente. Claro, la pregunta nos indicaba esa evolución, ¿cuánto tardas en llegar a este nivel de 20, entre 20 y 24 de handicap? Pues aquí depende de muchos factores, pues de la frecuencia de las clases que hagas, del entrenamiento que hagas, la calidad del entrenamiento que hagas, de tu background deportivo, si has hecho otros deportes o no, y eres una persona más atlética o menos,
de todas las rondas que juegas y toda esa experiencia que tienes en campo, que es vital para poder mejorar a nivel de puntuación y sobre todo en torneos, ¿vale? Que es donde está la presión, porque no juegas igual en una ronda entre amigos y entre risas que en un torneo, aunque el clima sea fantástico, de juego, pero evidentemente pues la tensión es diferente, ¿no? Y luego también, yo creo un factor importante, que eso no lo tiene en cuenta el handicap, es si juegas siempre en un mismo campo o no, o vas cambiando de campos, que Claro. evidentemente es más complicado bajar de handicap. Pues bueno, con una práctica razonable, 1 o 2 años para llegar a ese nivel de 23, 24 de handicap, bueno, podría ser, pero tienes que practicar. Si quieres además ser sólido jugando, ¿no? De una forma consistente, pues a lo mejor tardas 3, 5 años. Totalmente de acuerdo contigo en que un jugador que está empezando de handicap 36 a conseguir un handicap 20, 24, 18, es decir, un jugador decente, que tarde entre 1 o 2 años si le dedica más tiempo y aplica bien esos factores que tú comentabas, y 3, 5 años en ser sólido. Y aquí, cuidado con las frases que se habrán ido en ciertos campos o por redes, de no, es que lo habitual es que en 1 o 2 torneos yo baje de handicap 36 a handicap 15 o a handicap 12. Cuidado con eso porque a lo mejor hay gente que nos está oyendo y dice, sí, sí, eso es así. Bueno, yo lo respeto. Eso es así, a lo mejor en vuestro caso, o en casos que habéis visto de gente cercana. Pero lo habitual os puedo asegurar que no es eso. Uno, por lo que he comentado antes, la media en España de handicap es 24. Dos, tú vas a cualquier torneo abierto de cualquier club y el típico circuito o torneo donde dos clasificaciones de handicap, una hasta 15-4 y otra de 15-5 para arriba, ves el doble o el triple de jugadores en categoría alta que en categoría baja. Con lo cual, ves muchos menos jugadores de single dígito de handicap 12 que jugadores de handicap 20-25. Con lo cual, eso de que en 1 o 2 torneos bajas de handicap 36 a handicap 10 de manera fácil, yo iría con cuidado con esa afirmación, porque yo no estoy nada de acuerdo. Y luego, aquí en Cataluña, igual que seguramente otras zonas, está muy de moda el circuito de quinta categoría. Nosotros lo jugamos al inicio, quinta categoría es para jugadores con licencia federativa y handicap de 26,5 a 36. Nosotros lo jugamos 2 años, luego ya bajamos de ese nivel y ya no lo jugamos, pero yo todavía sigo ese circuito y puedo ver más de 20 jugadores con los que jugué hace 2, 3 años que siguen estando en quinta categoría. Con lo cual, para mí es otro dato muy claro en el que no, bajar de 36 a handicap 15 o handicap 14 es uno de los torneos. Que a lo mejor hay gente que lo hace, claro que sí, hay muchos casos. Gente que se le da muy bien el golf. O gente que a lo mejor ha estado 2 años sin competir, ha jugado muchísimo, ha hecho clases y le ha dedicado muchísimas horas y luego llega a un torneo y te hace 60 puntos. Eso también pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo bajas de 36 a 20, sino te meten una extraordinaria por ahí que te pegan un hachazo al handicap que bajas directamente a handicap 13. Totalmente, sí, porque además es que luego hay ejemplos típicos que podemos considerar reales de, por ejemplo, el amateur casual que juega 2 veces al mes, que hace pocas clases, que tiene poco tiempo para practicar y puede tardar, lo que dices tú, muchos años en bajar de 25. Muchos. Puede incluso que nunca llegue a bajar de 20, ¿no? Y eso es completamente normal. Es que de hecho, 2 años, que es lo que marcábamos para ser un jugador decente, podemos pensar que es mucho tiempo y no es tanto tiempo para alguien que a lo mejor juegue 2 veces al mes, que es lo que tú comentabas, 2 vueltas al mes son 24 vueltas al año. Si eso lo comparas con alguien que juegue 2 veces por semana o 3 veces por semana, eso lo hace en 3 meses o menos. Claro. Es decir, va a una velocidad 4 veces mayor. Y yo estoy hablando de jugar. Luego jugar más entrenar, ostras, es que se acelera mucho. Evidentemente tú tienes que tener unas facultades y se te tiene que dar bien. Alguien que entrene igual que otra persona, que juegue la misma cantidad de veces que otra persona, a lo mejor alguien tarda un año, a lo mejor alguien tarda año y medio o 2 años, en función de cómo se te dé. Pero si alguien le pega muchas horas, cuando digo muchas horas es jugar 3 veces por semana y entrenar 2 días más, te digo que a jugador decente no tarda 5 años. Pero alguien que juega una vez por semana o 2 veces al mes y entrena como mucho una vez por semana, pues a lo mejor tarda 3 o 4 años. Es que es normal. Sí, sí.
Porque es lo que dices tú, al final 2, 3 años en golf tampoco es tanto tiempo. Y es que el golf es complejo, es un deporte complejo en el que tienes que consolidar el swing, tienes que controlar tus distancias, tienes que saber gestionar errores, tienes que evitar esas penalizaciones de las que hablabas tú hace un rato. O sea, hay muchos factores, ¿no? Luego, otro ejemplo real, pues ya puede ser un jugador más comprometido, que a lo mejor sí que tenga tiempo de hacer una vuelta semanal, y de esas vueltas, pues a lo mejor 2 al mes son torneos, que practica 2 veces por semana, que hace clases regulares, pues bueno, en 1 o 2 años puede rondar handicap 18 y entre 3 o 4 años puede incluso acercarse a single digit, ¿no? Pero ya es un tipo de jugador pues mucho más comprometido y que a lo mejor tiene más tiempo, ¿no? Eso no falla. Aquí el que le dedica más tiempo, pues avanza más rápido. Y luego está el amateur obsesivo, el amateur deportivo, el amateur que tiene la suerte de poder jugar mucho, entrenar mucho, analizar, pues puede llegar a ser single digit en pocos años. Pero no es el perfil habitual del jugador amateur. Y esto las estadísticas lo refrendan, ¿no? Entonces, claro, a veces pensamos, es que llevo 2 años jugando, 3 años jugando, debería jugar mucho mejor, ¿no? O plantearte, joder, llevo 2, 3 años jugando y todavía estoy en el nivel de 100 golpes. Eso es normal. Pues sí, claro que sí. Porque no somos perfectos. Tenemos el tiempo que tenemos y le dedicamos el tiempo que le dedicamos y estamos concentrados de una manera o menos concentrados o le damos más importancia a la técnica o más importancia a jugar y divertirnos o más importancia a la estrategia. Entonces, siempre va a haber algunos factores que nos van a pesar más. Y luego está la parte mental, que cada vez es mucho más importante. Al final, cuando juegas a golf, mucho es parte mental. Por eso decía yo, la mejora va directamente relacionada con el handicap, porque tú a lo mejor a nivel técnica le estás pegando mucho mejor a la bola y no estás bajando handicap. Lo estás subiendo, porque a lo mejor mentalmente estás en un momento que no es bueno. Lo hablamos con Jordi Ríos, que hay veces que si en la vida tu situación personal, familiar, no es buena y tienes esos problemas que son mucho más importantes que el golf, evidentemente, o sea, pues eso te afecta directamente al juego. Con lo cual, te vuela la sensación de que no mejoras cuando realmente tienes factores externos que están afectando a los no buenos resultados de tu juego, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los 100 golpes, hacer 100 no significa estar jugando mal, incluso aunque vengas haciendo un 95. Hacer 100 golpes lo hablamos antes. Estás haciendo, pues a lo mejor, 4 o 5 hoyos muy malos por X motivos, por inconsistencia, por tomar malas decisiones, por tener un juego corto, flojo. Por eso es muy importante analizar mucho las vueltas. Nosotros somos muy frikis del análisis, pero yo sé en todo momento, no vuelta tras vuelta, porque al final una vuelta no es significativa, pero cuando a lo mejor haces entre 5 y 10 vueltas, tú ya tienes un patrón y sabes en lo que tienes que trabajar. Si actúas trabajando en eso, a la larga, eso va a mejorar. Sí, sí. Y además, la evolución no es lineal. O sea, es que a lo mejor bajar de 36 a 20 te puede costar 3 4 años, pero es que a lo mejor de 20 a 15 tardas otros 4. Es logarítmico. Cuesta lo mismo a lo mejor bajar de 30 a 18 que de 10 a 5. Porque cada vez el rascar golpes cuesta mucho más. Sí, sí, está claro. Y esto un poco al hilo de lo que preguntaba el oyente, ¿no? ¿Cómo sé si estoy evolucionando bien? Bueno, los primeros avances llegan rápido, eso está claro, y esto nos lo encontramos casi todos. Al principio, pues como que de un día para otro ya ves diferencia. El primer día no levantas la bola, el segundo día ya hay algunos golpes que la bola ya se levanta, el tercer día si juegas en pitch and pad pues ya llegas de 3 al green y va todo como muy rápido, ¿no? Con lo cual, bajar de 120 a 100, pues eso seguramente en condiciones generales puedes hacerlo más o menos rápido. El problema luego ya es de bajar de 85 a 80, que eso puede llevar años de dedicación, ¿no? Y aquí pues lo que queremos hablar es un poquito de las grandes barreras o los muros que a nivel general, insistimos, cada jugador es un mundo y habrá gente que habrá pasado por alguna de estas barreras que vamos a comentar y ni se ha dado cuenta. Pero en general, casi todos los golfistas sienten que llegan a ciertos puntos en los que dejan de mejorar. Y normalmente no es porque dejen de practicar, sino porque cada salto de nivel exige habilidades completamente diferentes. Y el problema es que muchos amateurs intentamos derribar el siguiente muro utilizando las mismas herramientas que habíamos utilizado para derribar el muro anterior. Para bajar de 100 no necesitas lo mismo que para bajar de 90, ¿no? Y aquí hay que tener muy claro que el golf amateur evoluciona por
vamos a llamarle fases de supervivencia, ¿no? Al principio evitando catástrofes, después se mejora controlando errores, más adelante ya es tomando mejores decisiones. Y por eso es lo que decía Alex, ¿no? De bajar de 30 a 20 no es lo mismo que lo que te hace bajar de 15 a 10, ¿no? Entonces, el primer muro podríamos decir que es el de dejar de ser principiante, lo que hablamos al principio del programa, ¿no? De pasar de 36 a 25, 24 de handicap. Porque aquí el amateur aún no controla el contacto a la hora de hacer el golpeo de bola. Todavía pierde muchas bolas. Alterna algún golpe bueno con muchos golpes muy malos. No entiende bien todo el tema de distancias. Emocionalmente vive en una montaña rusa en la que él es muy dúctil y está pues muy a la deriva cuando las cosas no salen bien, ¿no? Y sobre todo, muchas veces pensamos que necesitamos un swing mucho mejor del que tenemos, cuando realmente con el swing que tenemos seguramente podríamos hacer menos golpes si supiéramos jugar. Entonces, en realidad lo que se necesita es eliminar esos desastres en vez de pegar mucho mejor, ¿no? Con esto el scoring va a mejorar muchísimo seguro. Cuando hablabas de montaña rusa, me acuerdo muchas veces cuando empezaba de estar trabajando, porque yo siempre he sido, me ha gustado mucho trabajar la técnica, ¿no? Y al final, bueno, siempre quieres mejorar, ¿no? Y creo que la técnica es la base para poder mejorar a largo plazo, ¿no? Porque al final siempre el swing, pues bueno, se va desajustando, ¿no? Y hay que hacer retoques. Pero me acordaba de cuando empezaba, pues a lo mejor algún torneo que hacía, que me salía muy bueno y a lo mejor decía, buah, es que el tip que estoy entrenando, buah, es que ya lo tengo. Ya lo tengo, buah, súper bien, esto ya no se me va. Y al día siguiente que juegas, el ghost te vuelve a poner en tu sitio y es un auténtico desastre, ¿no? Entonces, eso pasa mucho al principio, de decir, ostras, no, no, ya lo tengo superado, a partir de aquí ya voy para adelante. Y luego te das cuenta que no. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo y vas mejorando, eres más cauto con esos sentimientos o con esa montaña rusa. Sí, sí, sí. El ya lo tengo, esa frase la hemos dicho todos. Ya lo tengo. No lo tienes, no lo tienes. Sí, pero a medida que bajas handicap, que pasas ese muro, ya como que sale un día muy bueno, incluso a veces te dices, buah, buah, hoy si no hubiera sido por la suerte que he tenido con el pad, o sea, ya no hablas de ya lo tengo, sino que hablas de suerte, como diciendo, bueno, soy mucho más cauto, no soy tan bueno como me consideraba antes, ¿sabes? Sino que, bueno, también ha habido un factor de suerte que evidentemente hay que tenerlo para hacer buenas vueltas, pero el concepto ya es diferente. Sí, sí. Entonces, dentro de este nivel de handicap, aquí lo que realmente derriba este muro para pasar al siguiente es reducir al máximo el número de golpes absurdos. Y aquí como prioridades tenemos que tener el poner la bola en juego, aunque no sea a mucha distancia, pero en juego. Aprender a hacer bogies más o menos limpios, que sean más o menos sencillos, no hacer un bogey invocando desde 20 metros, sino pues llegando en green en regulación más una y hacer 2 putts. Pues cuantos más mejor, porque esto va a hacer que bajes handicap. Y luego, pues eso, tener un juego corto básico, a lo mejor tener 2 o 3 palos y saberte las distancias de bote y tal, lo que hemos hablado alguna vez, y con eso, pues dejarte esas oportunidades de hacer bogies, ¿no? Sin grandes florituras, pero que te permitan evitar tripateos y que te pongan ahí en esa senda de poder hacer pues 2 3 bogies seguidos. Que al principio cuesta hacer 2 3 bogies seguidos, ¿no? Pues cuando dejamos de regalar estos hoyos malos y cuando estamos en esta situación, es cuando ocurre ya el primer gran salto hacia el muro 2, digamos, ¿no? Que le hemos llamado la trampa del 20, que es pasar de handicap 25 a handicap 18 aproximadamente. Dicen que ahí 18 veces que es menos, ¿eh? Hay veces que a lo mejor es 16, 15, veces es 19. Pero ahí dicen que hay como un stopper, que hay como una barrera muy heavy. Y eso lo hemos oído, Jordi de X-Golf nos lo ha comentado alguna vez, nuestro profesor nos lo ha dicho alguna vez, que llega un momento ahí que cuesta, que tienes que dedicarle tiempo, cambiar técnica, buscar más consistencia, a lo mejor esa consistencia te hace tener más pegada para conseguir superar esa barrera. Hay mucha gente que se pasa muchos años aquí, porque estás hablando de que ahí estás haciendo que entre 90 y 100 golpes, normalmente, Sí, puedes tener vueltas de 85, pero también las vas a tener de 105, ¿no? Mucha gente que ya o no llega o se pasa años aquí. Con lo cual, si has llegado a este muro de decir estoy en esa franja, tienes mucha más gente con handicap mayor que el tuyo. Con lo cual ya es un logro, ¿no? No hay que pensar que, ostras, qué frustración, de aquí ya no paso, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí el jugador ya pega más golpes buenos.
ya empieza a tener vueltas respetables. Hago más 15 de campo. Claro, no olvidemos que el handicap es un potencial, ¿no? Con lo cual, esta gente que está en este handicap 18 o que tiene handicap 20 es capaz de hacerte una vuelta de más 15 de campo, ¿no? Alguna vez. Pero bueno, hay otras veces que sigue siendo todavía muy inconsistente. Y aquí ya la cabeza empieza a pesar mucho porque hay muchas veces que decimos, joder, es que yo sé hacer estas vueltas de más 14 o más 13 o más 15 y estamos confundiendo el handicap con el nivel real. Si no, tú ahora coge tus últimas 20 vueltas y hazte la media. La media al final te va a ser 4 o 5 puntos por encima de tu handicap. Con lo cual, el handicap está hecho para cumplirlo entre un 20 y un 25% de las veces. No nos olvidemos de eso. Con lo cual ahí la cabeza juega ya un papel importante, ¿no? Y también el tema psicológico es importante porque esta persona que ya le pega mejor, incluso es capaz de hacer algún birdie. Entonces dice, joder, juego mejor de lo que dice mi handicap, porque empiezo a mirar estadísticas y no es normal hacer verdis. Y yo alguna vez hago verdis o hago pares. Pero al final el golf, lo hemos dicho siempre, no premia tus buenos golpes, premia el evitar los desastres. Y es que se ve muy claro, ¿eh? Tus vueltas malas te pegas 5 o 6 rayas y las vueltas buenas aún te pegas 2 rayas, ¿eh? Yo aún mis vueltas que dices, buah, es que he hecho un vueltón, he hecho 2 ceros. Sí, sí. Estadísticamente, en ese nivel de handicap todavía tienes 2 dobles, triples bogies que caen en cada vuelta seguro. Claro, aquí decías, hay mucha gente que se queda durante mucho tiempo aquí. ¿Qué es lo que les bloquea a estos jugadores por el hecho de estar tanto tiempo en esta meseta? Vamos a llamarla así. Pues penalizaciones. Seguimos haciendo penalizaciones. De vez en cuando se nos va la pinza. No pensamos con la cabeza fría dónde están las blancas. Hacemos un drive slice fuera de límites. O bola al agua por coger palo de menos. Esto todavía en este nivel de handicap está a la orden del día, ¿no? Luego un tema de gestión emocional. Y aquí yo, por ejemplo, tengo un gran problema, ¿no? Hay veces que un mal hoyo me destruye media vuelta. Vengo jugando bien, hago un hoyo desastroso y hasta que vuelvo a relanzarme a lo mejor han pasado 3 hoyos, con lo cual ya has perdido ahí media vuelta y has perdido la oportunidad de hacer un buen resultado, ¿no? Y eso, cuanto menos handicap, más complicado de recuperar la vuelta. Porque estamos hablando de que esta gente que a lo mejor que juega con 18 o 20 puntos, estamos hablando de que juega a lo mejor, pongamos el ejemplo fácil, ¿no? 18 puntos, un punto por hoyo. El hacer 3 rayas significa que tiene que hacer 6 pares para compensar esas 3 rayas. Y un handicap 18 de media no te hace 6 pares. A lo mejor te hace 4, 5. Sí, sí, más o menos está por ahí la estadística, con lo cual es muy difícil recuperar. Además, vas con el gancho todo el día y ya sales de tu situación de control absoluto y es muy complicado sacar tu mejor golf cuando sabes que vas 4 golpes por detrás, ¿no? De tu handicap. Luego hay un problema también de juego corto, que es muy inconsistente en este nivel de handicap y generalmente es por falta de práctica, porque ya sabemos que el juego corto nos cuesta entrenarlo muchas veces, ¿no? Entonces pues tenemos wedges impredecibles, putts cortos fallados, ¿no? Que también ahí pues penalizas mucho. Y luego todavía solemos pecar de mala estrategia, de golpes heroicos que no van a ningún sitio, intentas hacer golpes de recuperación absurdos, aún haces también golpes demasiado agresivos a green, pues ahí acabas también pagándolo, ¿no? ¿Y cuándo saltas de este muro? ¿Qué es lo que consigue derribar este muro? Pues algo tan sencillo como aprender a jugar aburrido, en el sentido de ir a por el bogey, porque bajar de handicap aquí implica menos heroísmo, más disciplina, más bogies y menos triples. Cuando consigues eso, tienes un punto por hoyo, si vas al bogey haces el par. Hay que jugar aburrido, green más 1 y 2 putts, ¿no? Esa es la teoría. Cuando consigues saltar de ahí, pues ya pasas a ese tercer muro, ¿no? Que es la barrera del 18, que aquí es donde muchos dicen que empieza el golf de verdad. Y donde aquí hay mucha gente que se queda atrapado durante muchos años o para siempre. ¿Por qué es tan dura esta barrera? Aquí ya no quedan casi golpes fáciles que ahorrar. El swing ya es mucho más bueno, contacto mucho más aceptable, mucho más repetible. Pero bueno, aquí aparecen otro tipo de problemas.
La estrategia tiene que ser algo más avanzada, no nos podemos quedar en la misma estrategia que hacemos antes. Cuidado con el control de dispersión. Al pegarle mejor, podemos ir más largos, pero eso nos puede hacer también tener más dispersión. Otro tipo de bloqueos que hay aquí, falta de planificación, fallar por el lado malo. ¿Cuántas veces oímos en todo tipo de hoyos atacar la bandera cuando estamos tirando a green? Y eso es lo que hablaba yo de la dispersión, que hace que no cojas green, que nos vayamos fuera. Mira, el otro día en el PGA había un par de pares 3 que los jugadores ni se planteaban tirar bandera, se quedaban a patch de 20 metros. Y uno tras otro, el golpe de salida iba a ese sitio. Yo estoy en ese hoyo y yo no voy a ese sitio, yo voy a atacar bandera. Evidentemente, salgo con un 8 en ese par 3. Pero bueno, a nivel de estrategia, falta todavía. Y el juego corto. Hay que mejorar mucho el juego corto. Si queremos desbloquear esta fase, hay que pensar como un jugador más que como un pegador. Ya le vas a pegar más con handicap 30. Juego corto. Y aprender a sobrevivir. Lo que hablamos siempre de agarrarse al campo. Que al final yo creo que todos en cierta medida nos intentamos agarrar, pero lo que comentaba Sergio antes, en el muro 2, ese handicap 20, hace 2 hoyos malos y ya se viene abajo. O hace un hoyo malo incluso y ya mentalmente se puede venir abajo. Esta gente que quiere desbloquear el muro 3, o sea, bajar ya a handicap 14, handicap 12, esta gente ya se agarra más. Sí, sí. Aquí eliminan los dobles bogies prácticamente por completo. Aquí mejoran los wedges en distancias especialmente de 30 a 80 metros, en las que intentan dejarla más cerca, asegurarse los 2 pads e intentar hacer alguna up and down de vez en cuando. Y luego, pues, saber jugar con la dispersión, ¿no? Dónde fallas, cuándo fallas, cuál es tu error típico, dónde está el peligro, dónde tienes que evitar caer, ¿no? Pues básicamente va por ahí. Y luego ya llegamos al muro 4, que es el techo del single digit ya de, pues estamos hablando de handicap 12, 10 hasta 5, que es un mundo, ¿eh? Aquí lo vamos todo en uno, pero evidentemente bajar de 8 a 7 y de 7 a 5 es una batalla que cuesta mucho, porque aquí el golf cambia otra vez y aparece algo que es devastador completamente, que es que las mejoras ya casi no se ven. Aquí ya no tenemos golpes que rascar de forma rápida, sino que el jugador ya le pega sólido de verdad, compite bien, tiene vueltas bajas, pero lo que necesita son micro ganancias, ¿vale? Aquí ya es una cuestión de un pad menos que entra, una mala decisión menos por cualquier circunstancia de cómo está el campo, cómo están las condiciones climáticas que te ayuda a bajar un golpecito, dejar algún chip un poquito más cerca y tener la oportunidad de hacer un up and down. Pues bueno, aquí evidentemente es mucho más complicado el avanzar. Por eso decíamos que la evolución no es lineal en el golf y aquí ya arrancar golpes es tremendamente difícil. Aquí, ¿qué nos bloquea o qué bloquea a los jugadores que están en esta fase? Pues tema de expectativas, de no obsesionarse, porque muchas veces te bloqueas a ti mismo por la obsesión de, pues que no consigo bajar de 80 y hasta que consigues bajar de 80, pues te estás pegando golpes contra la pared, ¿no? Esa gestión mental, saber gestionar la frustración, la presión, esa autoexigencia, aquí es, yo creo, la parte más importante del juego. La parte técnica ya se da por hecho de que es muy buena, ¿no? Y aquí pues es vital la precisión. Ya no simplemente vale pegar bien, sino que hay que meterla al sitio. ¿Qué desbloquea esa fase? Pues yo creo que es la inteligencia ya de saber puntuar aunque no tengas el día, ¿no? Agarrarte al campo, pero ya desde un punto de vista muy concreto de no dejar ni media. De si ves que te está fallando el swing por un lado, tener recursos para poder puntuar bien en los hoyos que a lo mejor no te están yendo bien en ese día por el tipo de vuelo de bola que tienes, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí importa muchísimo pues, decisiones conservadoras que sean inteligentes, lo que decía Alex de lo que veíamos en el PGA Championship el fin de semana pasado, ¿no? Control emocional, saber gestionar la presión, el tema de la rutina, que ya es importante para un jugador decente, pues imaginaos para un jugador top. Aquí apenas hay margen y el golf se vuelve súper estratégico. Cuanto mejor juegas, más estratégico es. Y básicamente aquí lo que tienes que hacer es estar muy calmado emocionalmente.
y luego ser mucho más preciso, sobre todo con los golpes a green. Para mí es clave porque la gente dice, no, es que hacen 25 putts. Bueno, ¿a qué distancia están tirando los primeros putts? Tú estás dejando putts de 20 metros con handicap 30 y ellos putts de 2 metros con handicap 5. Es que la diferencia es muy gorda, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y volviendo a la pregunta inicial del oyente, claro, ¿cuál es el gran indicador de tu evolución, ¿no? ¿Cómo sabes que estás evolucionando bien? Claro, es que es una pregunta muy abierta. Ya hemos visto los muros. Y ese oyente u otros oyentes pueden pensar, vale, ¿y cuánto tiempo tardo yo de pasar de un muro a otro o de estar en una etapa o en otra? Es que si únicamente miramos el tiempo, por sí solo no significa mucho. Tiene que ir relacionado la frecuencia de entrenos, la frecuencia de cada vez que vas a prácticas, entrenos bloqueados, entreno libre. ¿Cuál es la calidad de la práctica? Si eres la persona que te vas allí y te vas a tirar bolas como un descosido, yo he habido entrenos que luego salgo y digo, es que he tirado el entreno a la basura. Sí, he tirado muchas bolas. ¿Y qué? ¿De qué me ha servido el entreno? Creo que tenemos que ser autocríticos también. Y luego, ¿cuántas vueltas hacemos al mes o a la semana? Marcarnos objetivos a corto plazo, no pensar a 3 años vista para saltar de un muro a otro. Hay que analizar lo que estamos jugando o decir, por ejemplo, yo estoy haciendo una media de pads de 38 pads. Pues conseguir hacer 36. Y eso lo quiero conseguir en 6 meses. Y para eso, pues me voy a poner el objetivo de patear media hora a la semana. Y a lo mejor pasan 2 meses y ves que no mejoras con el pad. Bueno, pues tendrás que dedicarle más tiempo. O ves que rápidamente has bajado de pads. Pues a lo mejor con mantenerlo 20 minutos a la semana te es suficiente. Bueno, pues es ir probando en base al tiempo que yo tengo, ir ajustándolo. O a lo mejor tú dices, no, mira, yo con estos objetivos que he marcado y el tiempo que tengo, voy viendo mes a mes antes de que acabe el año y no veo mejoría. Bueno, pues a lo mejor es un tema que con el tiempo que le estás dedicando, pues no lo puedes conseguir en un año, lo tienes que conseguir en 2. Pero eso no significa que no estés evolucionando de manera correcta. No, no, desde luego. Lo que sí que tienes que ser es franco contigo, en el sentido de que tienes que ver el tipo de jugador que eres la mayor parte del tiempo. No te tienes que quedar con una vuelta puntual diciendo, no, soy mejor jugador porque mira lo que hice el otro día, ¿no? Al final, eso no es una evolución real. Una evolución real es algo que sea consistente y que seas capaz de repetir, no cada día, pero ya de una forma bastante habitual, ¿no? Entonces, un jugador amateur que evoluciona bien, pues suele el primer año aprender a tener un contacto de bola ya razonable, ¿no? Romper los 100 golpes alguna vez, bueno, depende de si juegas mucho o poco, ¿no? Empezar a entender estrategia básica, eso es importante. Luego ya cuando llevas 2, 3 años, pues ya romper la barrera de los 100, reducir los grandes desastres y ver cómo baja tu handicap pues ya a un nivel de, pues, por ejemplo, 24. Y luego ya, pues cuando llevas 4 o 5 años jugando, pues ya tienes un juego mucho más consistente, muchas menos penalizaciones, tienes más control emocional y tienes ya posibilidad de acercarte a handicaps más bajos, ¿no? Y luego, para mí hay una variable que no hemos hablado en todo el programa que es muy importante. ¿Cuántos años tienes? Sí, claro. Seamos sinceros, si tú empiezas a jugar con 45 años, tu evolución no va a ser la misma que si empiezas a jugar con 20. A lo mejor alguien más joven, pues hombre, el físico también ayuda. ¿O cómo estás físicamente? ¿Estás mejor o estás peor? Pues bueno, Sergio ha puesto aquí unos datos que yo creo que son bastante estándares y realistas de un jugador con una dedicación a lo mejor de un entreno a la semana jugando 2, 3, 4 veces al mes, pues yo creo que los datos que ha puesto Sergio son bastante coherentes. Ahora bien, si tú dices, pues mira, no, yo tengo 60 años, pues bueno, pues a lo mejor tienes que sumarle algún año a esta referencia que ha puesto Sergio. Si eres un jugador de 20 años, pues a lo mejor lo puedes acortar para ir bien, pero yo creo que como base de un jugador medio con una dedicación normal, es decir, un jugador que no esté jubilado, que trabaje de lunes a viernes, que pueda dedicarle pues a lo mejor un día a entrenar y un día a jugar. A la semana como mucho. Y habrá semanas que no pueda dedicarle. Pues yo creo que lo que comenta Sergio es bastante realista. Y luego hay algunos aspectos que te pueden ayudar a realmente sentir que estás mejorando, ¿no? Al principio está claro. A nivel principiante, prácticamente cada semana vas mejorando, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado. Luego llega un punto en el que ya puedes notar y decir, estoy atascado. A lo mejor a nivel de resultados sí, pero la realidad es que estás consolidando habilidades que has ido adquiriendo y que luego se van a traducir en mejores resultados, ¿no?
Luego llega un punto en el que juegas mejor, pero haces resultados todo el rato iguales. Y esto es completamente normal porque estás mejorando la técnica, pero aún no conviertes eso en resultados, ¿no? Esto lo has hablado tú en los últimos programas de lo que te está pasando. Básicamente yo te diría en esta fase, ¿no? Y luego, sobre todo, donde ves que has mejorado es que tus días malos ya no son tan malos, ¿no? Y aquí rescato un momento el concepto de handicap. Hablamos hace unos cuantos programas del concepto de handicap, que son las peores vueltas de esas 20 últimas. Pues bueno, cuando consigues reducir esa diferencia entre tu handicap y tu handicap, ahí estás viendo que los días malos no son tan malos. Eso quiere decir que estás mejorando, estás evolucionando seguro. Y porque además la mejora en la técnica suele ir por delante de la mejora en los resultados. Tarda un poquito, va con un decalaje, ¿no? Porque al final cuando tú entrenas no es lo mismo entrenar en esterilla que trasladarlo al campo. El trasladarlo al campo requiere un tiempo también. Lo hablábamos la semana pasada precisamente. Eso es. Así que, bueno, como veis, el tema de la evolución es algo muy personal. Sí que es verdad que hay unos patrones que se repiten para la mayoría de jugadores amateurs. Luego hay, evidentemente, casos muy particulares de gente que tiene un talento especial, que tiene un background deportivo importante y que se le dan bien los deportes y a lo mejor puede avanzar un poquito más rápido. Pero el que te dice que ha bajado a handicap 15 en un año, una de dos, o porque no había competido y no estaba en su handicap real, o porque le dedican muchas horas. Que no os engañen y que no os sintáis mal por ir más lentos de lo que presumiblemente hay gente que dice por ahí que va haciendo, ¿no? Yo creo que ese es el resumen con el que nos tenemos que quedar y que no hay prisa. Al final el golf no es un deporte de correr más. Lo importante es consolidar cada fase y no volver atrás. Y sobre todo no lesionarte intentando hacer cosas que no debes, ¿no? Yo creo que si tienes ese enfoque, la evolución va a acabar llegando más pronto o más tarde. Totalmente. Contadnos en redes a ver qué os parece. Si hay cosas que hemos dicho que a lo mejor no estáis de acuerdo, pues es un buen modo de debatirlo. Os recordamos que estamos en X y en Instagram, en Malos Golfistas, y tenemos el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com. Os recordamos también que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Hay un torneo a final de este mes, los días 29, 30 y 31 de mayo en Costa Daurada, valedero para el circuito Galaxy, para la Galaxy Cup y para la Galaxy Golf League. Agradeceros a todos los que nos seguís, tanto los que sois veteranos ya como los nuevos suscriptores. Os recordamos que estamos en las principales plataformas, así que suscribiros y así os saldrán las notificaciones de los nuevos episodios. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el verde. Adiós.